Buenos días de 24 horas, amigas y amigos de YouTube. Voy a aprovechar este espacio para hacer mi presentación, dadas las sugerencias que me han dado algunas amistades. Mi nombre es Jorge Mora Forero y nací en un hermoso pueblo de Colombia que se llama Garagoa, la sultana del Valle de Tenza, en el departamento de Boyacá. Voy a seguir mi texto porque no confío mucho en mi memoria. De todas maneras, trataré de explicar algunas cosas. Este hermoso pueblo es conocido por los turistas que lo visitan cada año en mayor número. Y voy a rendirle un pequeño homenaje a esta tierra donde nací, porque para uno la tierra donde nació tiene que ser lo más importante, porque es la tierra que lo vio nacer, que escuchó sus primeras palabras. Por eso es muy importante. Esta tierra es su segunda madre. Los antiguos mediterráneos llamaban a su patria matria. ¿Por qué? Porque tenían un sentimiento muy grande de gratitud con la madre, con la diosa madre, con la mujer. La llamaban matria. ¿En qué textos de historia hemos aprendido nosotros que la patria es la madre nutricia? No, nos enseñaron, siguiendo ese paternalismo de la cultura hasta hoy, que la patria era la tierra de los padres. En ningún lado dice que es la tierra de las madres, ni siquiera que es la tierra también de las madres. Entonces, yo quisiera que como un homenaje a la tierra en que uno nace, le llamase matria, la madre nutricia, esa que le enseñó a hablar y que lo escuchó hablar sus primeras palabras. Por eso voy a rendirle un homenaje muy sentido a mi matria. Este hermoso pueblo, que es mi patria chica y también mi patria grande, y que yo llamo matria, porque abarca mi niñez y mi adolescencia con recuerdos imborrables, está situado cerca del Cerro de Doña Francisca, una imponente formación de la cordillera oriental de 3.470 metros de altura sobre el nivel del mar, cubierta de frondosos bosques que purifican el agua y calma con sus aguas la sed de los garagoenses. El viejo camino real que pasa por sus faldas enriquece las leyendas sobre apariciones misteriosas con sus correspondientes miedos ocasionados a quienes se han atrevido a recorrerlo a altas horas de la noche. Los garagoenses siempre están ansiosos de invitar a los turistas amigos de estas experiencias paranormales. Pero Garagoa, cuyo nombre significa doncella del sol en el lenguaje de nuestros ancestros indígenas, es mucho más que eso. Ya lo verán quienes vayan a visitarla. Hace unos años grabé un CD con varios poemas que se llama Canto a Garagoa. Aquí lo ven ustedes, Canto a Garagoa, acompañado de guitarra. También en uno de mis primeros libros, que se llama Cuentos y Poemas, estaba una dedicatoria a mi matria, Garagoa. Dice así: a Garagoa, esa eterna población del Valle de Tenza, donde la vida entera se vuelve poesía. En el libro Cuentos y Poemas. Uno de los poemas que yo escribí es el siguiente, y van a escucharlo ustedes. Se llama Canta mi corazón. A Garagoa, mi matria.
ayer era solo un pueblo, hoy ya va siendo ciudad. Garaboa de mis amores, pedazo de Boyacá, tierra de gentes alegres, laboriosas y de fiar, con tu clima suave y fresco, ambiente que es de admirar, que va embrujando la vida como ninguno quizás, con mamapacha surtiendo el agua que has de tomar. Hay que decirlo en voz alta, pues es cierto a no dudar, fortuna te ha prodigado dádivas mil de cantar. Mi bello rincón de ensueño, claro espejito de paz, quiero decirte hoy y siempre que en mi corazón estás. Pues bien, como dije antes, ahí en Garagoa nací. Hice licenciatura en Pedagogía, en Ciencias Sociales y Económicas, con maestrías en Filosofía Latinoamericana y Docencia Universitaria en Colombia. Ciencias del Desarrollo en Chile y un doctorado en Historia en México. He escrito sobre estas cosas siendo muy consciente de que el saber no lo dan los títulos, sino que lo adquiere uno mismo con su búsqueda personal y tomando como fundamento el hecho de que todo saber, todo conocimiento siempre es provisional. Y además, y esto es muy importante, que la adquisición del conocimiento debe llevarnos a destruir esa soberbia que siempre tenemos en acto o en potencia, para decirlo en términos de Aristóteles. Porque solo el avance en el conocimiento nos hace conscientes de la magnitud de nuestra ignorancia. Es por eso que Sócrates tenía razón al afirmar: solo sé que nada sé. Como un espacio alternativo para moverme, no utilizo los términos hobby o pasatiempo su correspondiente en español, porque tienen un alto grado de levedad. He tenido la literatura porque me permite acceder a mundos múltiples, representados en la vida y oficio de los escritores y de cada uno de sus personajes, cuyas vivencias me enriquecen como ser humano. Me fascina la poesía, aquella creación basada en los sentimientos que con maestría y ojalá con lenguaje sencillo nos permite visualizar otros mundos u otras maneras de ver el mundo. Con relación a lo anterior y como síntesis de un trabajo a lo largo del tiempo, Amazon ha publicado 8 de mis libros que paso a mostrarles y a hablar de ellos brevemente. El pensamiento histórico de los griegos a Marx es un manual que está en su 5ª edición y habla de los 5 grandes pensamientos en que se ha expresado la cultura de Occidente: pensamiento griego, pensamiento cristiano, pensamiento renacentista, pensamiento liberal y pensamiento marxista. El pensamiento marxista concluye esta serie de pensamientos porque hasta ahí va a llegar la Ilustración, con el sueño de la sociedad comunista, que era una sociedad sin instituciones, es decir, una no sociedad. Después de esto aparecerán las grandes dictaduras, el fascismo, el estalinismo, vienen las guerras mundiales, un mundo de barbarie que va a ser el que va a negar todo lo que se había predicado de la bondad del hombre, expresado también por la Ilustración. Esto es lo que contiene este libro, cada uno de estos pensamientos, trabajados con autores, básicamente con originales. Tenemos unos libros de poemas, 40 poemas de amor, que es una síntesis de lo que considero son los mejores versos que he escrito. Escritos en tu piel es una versión ampliada de los poemas y contiene
muchos más de los que había escrito después de los primeros libros, pero retomando también los primeros libros que ya están agotados, como es el caso de cuentos y poemas. Tenemos Rostros y Máscaras. Ya he hecho una exposición en YouTube sobre el hecho de que en el desarrollo histórico pareciera ser que todos somos máscaras, que tenemos una máscara para cada relación social. Pero el libro contiene poemas de todo tipo, básicamente poemas de tipo político, sobre la violencia que ha diezmado a Latinoamérica y a Colombia especialmente, y también otro tipo de poemas. Hojarasca de otoño son cuentos cortos y cortantes, dice. El cuento corto es el intento de expresar con el mayor número de palabras el mayor significado. Debe haber una participación del lector o del oyente, una participación muy grande, muchas veces para concluir el cuento, porque son cuentos escritos para estudiantes, escritos para hacer pensar, casi que no para dar respuestas. Historia de una reforma educativa socialista, es mi tesis doctoral de México, trata sobre el gobierno de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. Fue el intento de aplicar una reforma educativa socialista en México, que la Secretaría de Educación convirtió en una educación marxista, haciendo textos para escuelas urbanas y rurales con base en el materialismo histórico y dialéctico que la Secretaría de Educación consideraba que era el único socialismo que había. Se hicieron versos para concientizar a los estudiantes de las escuelas urbanas y rurales. Resultado, como los maestros no sabían casi nada de socialismo y mucho menos de marxismo, ellos se dedicaron a seguir las instrucciones del presidente Cárdenas de que contribuyeran con los campesinos para ayudarles a solicitar la distribución de las tierras, para asesorarlos en su lucha por la tierra, que era uno de los proyectos o el proyecto fundamental de la Revolución Mexicana. Enfrentados estos maestros a los grandes terratenientes y a veces a sectores de la iglesia, pagaron con su vida muchos el intento de ayudar a los campesinos y fueron sacrificados con el argumento de que estaban enseñando el socialismo. Fueron quemadas escuelas, fueron asesinados maestros, las maestras eran desorejadas y al final el famoso socialismo acabó en nada. Los conflictos entre la Iglesia y el Estado, los conflictos educativos entre la Iglesia y el Estado en el primer gobierno de López Pumarejo. Es un intento, o fue un intento de hacer una historia comparativa de la educación durante estos periodos. El gobierno de López Pumarejo, del 34 al 38 del siglo pasado, en Colombia. En México se trató de imponer la educación socialista, reemplazando la educación laica. En Colombia se intentó implantar la educación laica, se intentó imponer la educación laica o aplicarla mejor, ¿sí?, quitando la educación religiosa. Es curioso, verán ustedes en estos estudios que mientras en México la Iglesia solicitaba que dejaran el laicismo en la educación, en Colombia la Iglesia luchaba contra el intento de poner el laicismo en la educación. El gobierno de López Pumarejo fue acusado de tantas cosas, no solo en la reforma, en el intento de reforma educativa, sino en la reforma agraria de los sindicatos. En fin, el gobierno de López Pumarejo no era comunista, no era comunismo, nunca ha habido en el mundo, no era socialista,
era un liberal que quería modernizar el Estado, simplemente modernizar el Estado y crear un capitalismo moderno y no ese feudalismo terrateniente que se tenía. Sabemos que las reformas de López Pumarejo fracasaron. Fracasó la educación. En algunos acusaban a los maestros del Valle del Cauca, por ejemplo, de estar utilizando los textos que habían sacado en México. Y una cantidad de cosas, ¿no? Sobre a dónde iban a llevar a los hijos, en fin, que los iban a llevar a la Unión Soviética, todo eso. Tampoco funcionó la educación laica en la época de López Pumarejo. Las reformas de López Pumarejo fracasaron y quizá hoy día estemos pagando las consecuencias de no haber modernizado la sociedad y el Estado en ese momento. Finalmente, Rasguños del Tiempo es un conjunto de artículos y de ensayos publicados en distintas revistas o en las online, y vienen aquí seleccionados en Rasguños del Tiempo. Hay artículos sobre ética, sobre la modernidad y la revolución industrial y su desarrollo, el asunto de enseñar historia y pensamiento histórico, exclusión social y pedagogía, juegos de lenguaje, rostros y rastros de mujer, que es un ensayo sobre el sometimiento de la mujer a partir del hecho de que en la Biblia en general no se le consideró igual al hombre, a pesar de que haya algún texto que dice fueron macho y hembra fueron creados, macho y hembra. Pero en otros lados dice que la mujer fue sacada de la costilla del hombre y por lo tanto debe estar sometida al varón, porque el varón salió de las manos directas de Dios y la mujer de la costilla del hombre. Materialismo histórico y dialéctico, quemando Coranes, las hogueras de la estupidez, la ética flexible, la paloma de la paz o la saga de la guerra, rostros de odio, vientos de muerte. Esos son ensayos que están en el libro Rasguños del Tiempo. Eso fue lo que publicó Amazon, es lo que Amazon imprime y distribuye a través de todas sus seccionales en el mundo. Visto esto, trabajaremos acá con base en estas temáticas. Leeré mis reflexiones, mis cuentos, mis versos, y a veces reclamaré estos últimos porque me encanta declamar. Será para mí un gran placer compartir con ustedes esta experiencia intelectual y vivencial. Ojalá que sea de su agrado. Los espero aquí en su canal de YouTube. Y quiero aclarar algo. En ninguna de mis exposiciones, en ninguno de mis libros, porque mis creencias no me lo permiten, en ninguno estoy sentando cátedra. No me fundamento en ningún dogmatismo. Para mí el hombre es un ser que, como decía un filósofo, va siendo. Y como va siendo, entonces la historia nos va dando pensamientos, reflexiones que van cambiando en la medida en que se desarrolla. Por lo tanto, hay verdades, por supuesto. Lo digo desde un punto de vista de la academia, no de la fe, no de la religión, porque es un campo aparte, sagrado, donde no quiero meterme, ¿sí? Pero acá, con el pensamiento racional, no puede haber fundamentalismos. Las verdades son verdades, mientras tanto. Muchas gracias. Y no se olviden darle clic al botón de suscripción.